Insistimos, Dios quiera que no sea aquí, en esta campaña, con esta muchedumbre de gente, multitud de gente, digamos, el inicio o la continuación de la posibilidad de una tercera ola en el Perú. 7:42, vamos a conversar a esta hora con Víctor Zamora, exministro de Salud, sobre temas, sobre COVID, sí, sobre COVID, pero vamos a ver si nos enfocamos en el tema de retorno a clases presenciales y sobre las condiciones que se necesitan para que esto sea real y sobre la posibilidad de concretar esas condiciones. Qué gusto saludarle, señor Zamora. ¿Cómo está usted? Muy buenos días y bienvenido, Exitosa. Muy buenos días, Manuel, Giovanna. Encantado de estar con ustedes el día de hoy. Parece que la decisión está tomada, ¿no? Ya lo ha dicho el presidente, lo ha dicho el propio ministro. En marzo del 2022 se inician clases presenciales o semipresenciales. Exitosa. Julio del 2022 definitivamente estamos al 99%. ¿Cree usted eso probable, posible y qué condiciones necesitaríamos para que esto no sea una amenaza a un rebrote o a una tercera ola de COVID? Mire, no solamente lo considero deseable, sino que es urgente. De hecho, nosotros tenemos un retraso en el retorno a las escuelas muy dramático para cerca de 10 millones de niñas, niños, adolescentes que esperan el retorno a las aulas. Y el impacto es enorme. Le digo por qué es urgente, porque nosotros nos encontramos muy retrasados con respecto a nuestros pares en Latinoamérica para regresar a las aulas. Pongamos un ejemplo, Colombia. Con Colombia empezó su vacunación el 17 de febrero. Perú empezó su vacunación el 9 de febrero. Los dos empezamos igual. Colombia tiene 44% de su población vacunada. Nosotros tenemos 49% de nuestra población vacunada. Colombia ya regresó 71% de su población escolar a las escuelas. En el Perú, solamente el 6%. Algunos calculan 9%. ¿Por qué? Por falta de decisión política. El espacio de la escuela es un espacio seguro. ¿Pero solo eso o las condiciones? Sobre la base de la experiencia. ¿Pero solamente eso o es que las condiciones en general, por ejemplo, de la infraestructura en el sector educación de Colombia es diferente a la infraestructura en el sector educación de Perú? Tenemos realidades diferentes. Mire, si nosotros estuviéramos hablando de Austria o de Alemania o de Inglaterra, por ejemplo, aceptaría esa afirmación. Sin embargo, en el caso de Latinoamérica, nuestras similitudes con Colombia son asombrosas. Ya, dejemos a Colombia, digamos. Pongamos Venezuela. Venezuela ha regresado el 60% de su población escolar. Pongamos Bolivia. Bolivia ha regresado el 72% de su población a las escuelas y su infraestructura sanitaria y su infraestructura educativa no es mejor que la nuestra. Es que las condiciones de la escuela permiten que los niños regresen de manera segura, número uno. En segundo lugar, la probabilidad de que un niño genere una enfermedad extremadamente grave es muy rara. Las probabilidades son muy bajas. En tercer lugar, todos los profesores, cosa que no teníamos al inicio del año, prácticamente todos los profesores de personal administrativo ya está vacunado. Cuarto lugar, si se teme acerca de que los niños se contagien en los medios de transporte, la realidad nos muestra lo contrario. Los niños se mueven con sus padres a los centros comerciales, a visitar a sus familias. ¿Y en qué se mueven? En el transporte público. Es cierto. En realidad no existe ninguna razón por la cual hay que seguir postergando el retorno de nuestros niños. Pero la principal barrera es la resolución ministerial 112 del Ministerio de Educación, que pone unos protocolos que ya están desfasados de la realidad. Doctor Zamora, pero escuchándole parecería, y se lo digo con total sinceridad, muy simple. Probablemente lo sea, porque además acabo de leer hace unos días, y lo hemos dicho acá con Giovanna, un pronunciamiento de la Sociedad Peruana de Pediatría, que está diciendo los colegios no son focos de infección. Por supuesto, hemos leído el informe de UNICEF, que además llama que Perú es uno de los poquísimos países en donde el retraso es impresionante, probablemente el segundo, uno de los dos únicos países donde está casi a cero el tema de retorno a clases. Pero, ¿es tan fácil o por lo menos necesitamos algunos requisitos básicos? Usted solo ha dicho, habló de una resolución, pero ¿no necesitaríamos alguna adecuación básica, mínima, elemental para el retorno? La adecuación básica, mínima, elemental es que nosotros podamos garantizar que los colegios estén adecuadamente ventilados o que se reduzca la cantidad de niños ocupando un mismo espacio.
Eso se hace realidad por realidad, colegio por colegio. Si nosotros le ponemos restricciones a los colegios para regresar de manera segura, ellos nunca van a poder adecuarse. Nosotros tenemos que acompañar, no poner barreras, acompañar a cada colegio y decir, el colegio A del barrio de Villa El Salvador versus el colegio B de Villa María del Triunfo. ¿Qué se puede hacer en ambos casos? En algunos casos necesitarán una ventana, en otros lugares simplemente que adecúen un nuevo horario. Entonces, lo que hay que tener es voluntad para abrir el colegio. Aquí lo que se tiene la voluntad es para mantenerlos cerrados. Y eso no lo Ahora, usted ha hablado de la experiencia, usted ha hablado de experiencias extraordinariamente comparables de retorno a clases con Colombia, con Bolivia y otros países. En esos países, ese retorno a la semipresencialidad o presencialidad, ¿han marcado algún factor de rebrote? ¿Hay estudios sobre eso? La OMS o la OPS o los ministerios de salud de esos países pueden decirnos categóricamente, hemos regresado a clases con las condiciones, las mismas prepandemia o con algunas cosas básicas y no hemos tenido ningún tipo de rebrote? Eso es absolutamente seguro. Nosotros en todo el mundo, en América Latina en especial, y en el Perú, no hay que olvidar que en el Perú hay un porcentaje pequeño, pero porcentaje al fin de experiencias que nos demuestran que abrir las escuelas no significa un riesgo ni para los niños, ni para la comunidad, ni para los profesores. ¿Cómo es que estos colegios en Loreto, en Ayacucho, en Cajamarca, inclusive en Lima, están abriendo y no tenemos ni rebrote ni mayores eventos significativos? Ojo, vamos a tener, por supuesto, algunos contagios en algunos colegios que se verán obligados a cerrar. La lógica general es la siguiente. Todos se abren y en aquellos donde se presenten problemas, se cierra. No es al revés. Hoy día todos se cierran y esperamos algún día que se abran. Eso es una situación que ya no podemos... Pero por lo menos considera usted como condición básica empezar a vacunar a los chicos de 5 a 11 años, como lo ha dicho el ministro, que podría ser a partir o de finales de año en una condición extraordinaria o de todas maneras a principios del 2022? No. Le digo por qué. ¿Cómo no? Todos los países de América Latina que están ahora en 70, 80, 90% o 100% de su retorno, han empezado a regresar a las clases tan temprano como febrero de este año. O sea, cuando sus poblaciones no estaban totalmente vacunadas, ni siquiera cuando los niños estaban vacunándose. La vacunación, si se tiene, en buena hora, pero no es una condición para regresar a la escuela. En ninguna parte del mundo, ningún protocolo considera la vacunación de los niños como una condición para regresar a la escuela. Hoy en Perú, felizmente, tenemos vacuna para nuestros niños. Qué bueno. Si se les puede vacunar, mejor. Pero... no es una condición. Usted ha dicho que hay que ver institución educativa por institución educativa, pero tiene que haber objetivos para esa revisión y para esa adecuación de cada lugar. Tiene que haber como que objetivos universales, es decir, cuáles serían las medidas básicas a las que se tendría que llegar, los objetivos dentro de los protocolos que se tendrían que llevar. La ventilación es una, la distancia, la cantidad el aforo, la cantidad de niños. ¿Cuáles son esas medidas que se tendría que seguir institución por institución? La condición básica es la siguiente: que el ambiente no contenga aerosoles por mucho tiempo. Primero, para ello, los emisores de los aerosoles, ¿quiénes son? Los niños y el profesor. Si son muchos, más aerosoles. Entonces, propendamos a que sean menos niños por turno. Número 2, si se va a haber aerosoles en el ambiente, la mejor forma de luchar contra los aerosoles es abrir las ventanas, abrir la puerta. Entonces, que sean espacios ventilados. En tercer lugar, que los niños estén separados uno de otro la mayor parte del tiempo posible. Que usen su mascarilla, que es una costumbre que ya tenemos, y tengan un lugar donde lavarse las manos. Sí, pero por ejemplo hay un tema de condición básica. Básicas. Ya, pero hay una condición básica ahí. El 90% de colegios tienen carpetas bipersonales.
Y usted está diciendo que necesitamos establecer distancia. Y ahí no sé qué distancia hay. A menos que, digamos, las personales no estoy diciendo solo que se use la carpeta, no estoy diciendo que se use la carpeta bipersonal. No, yo sé. Se pueden establecer turnos. Ok. Turnos en la mañana. O cambiarlas, turnos ¿verdad? en la Por tarde, personales. turnos Y eso es adecuado. espaciados por días. Correcto. Por eso, colegio por colegio. Correcto. Realidad Sí, por realidad. se entiende La el realidad mensaje. de Loreto no es igual que la de Sí, Puno. sí, se entiende el mensaje final. Una cosa muy chiquita en 30 segundos. El ministro de Justicia ayer ha dicho que se está evaluando la posibilidad de muerte civil para los que no se han vacunado. ¿Usted estaría de acuerdo? Bueno, en general yo creo que nosotros deberíamos limitar la movilidad de las personas o el ingreso de las personas que no están vacunadas a lugares donde hay alta concentración de personas. Y eso lo permite la ley 31091, que no obliga a las personas que se vacunen, pero sí, mediante otra ley, permite que los que estamos vacunados sigamos defendiéndonos de la amenaza que ello significa. Cualquier medida que nos permita contrarrestar este virus es más que bienvenida. ¿Incluyendo la muerte civil para los que no se vacunan? Bueno, ese es un tema del cual yo no soy competente en materia legal, pero si los legisladores consideran que hay una posibilidad de hacerlo así, entonces deberíamos continuar porque el virus no nos permite ningún movimiento en falso. Muy bien. Ha estado Víctor Zamora con nosotros, exministro de Salud, hablando sobre este tema de retorno de la semipresencialidad o presencialidad al 2022 a clases de los chicos de educación básica regular. Muy gentil, señor Zamora. Muy buenos días.